Hola Hola gente, gente, hoy vamos a hablar sobre qué cosa es lo que le detiene a los propietarios al momento de vender. bien, bueno, el primero podría ser la falta de claridad en el proceso, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? Ya pongo el letrero, reviso la documentación, tengo que tener el autovalúo, qué tengo que tener de todos los documentos municipales que tengo que tener, las fotos, qué foto tomo, uso fotos, no uso fotos, solo el letrero. Entonces, o sea, esa falta de claridad en la estructura de todo el proceso y los pasos, el orden que hay que seguir, es a veces lo que genera temor. ¿Qué pasa cuando ya ahí viene el comprador, no? O sea, ¿qué le toca primero? Exacto, qué es lo qué le pregunto, si lo filtro, no lo filtro, ni siquiera a veces no tienen claro que tienen que filtrar, ¿no? O sea, no toda persona que va a llegar a ver el inmueble llega también con la claridad de qué es lo que va a encontrar. A veces se emocionan por la llamada y simplemente ya, le agendan la visita. Cómo manejan la oferta una vez que ya vieron la persona. Si tienen la suerte de encontrar un buen comprador, la suerte digo porque para llegar a esa visita muchas veces no es intencional, entonces va a llegar cualquier persona en realidad. Entonces, si tienen la suerte de que sea un buen candidato a comprador, cómo le presento, qué le pido, qué le digo, cómo reacciono a su oferta. Y teniendo en cuenta de que si el comprador, uno, está asesorado, si viene con un agente, o dos, hay compradores que ya por la experiencia de haber ido buscando ya tienen cierto manejo de la situación. Si notan que tú como propietario no estás preparado, te comen con todos zapatos, ¿no? Es un dicho muy popular. Entonces, sí, eso es muy importante. Luego, el temor de vender por un bajo valor, ¿no? En este caso, por eso es la importancia de los agentes inmobiliarios cuando nosotros damos una comercialización o damos un valor comercial. Muchos se apoyan de la tasación. Dicen, no, mi casa está tasada. Y sí, está bien, porque esa tasación es una mirada técnica, no lo hace un perito. Exacto. En el que ve los años de construcción, cuál es el material que se ha utilizado, también ve un poco las condiciones de mercado, pero es importante también la labor de la gente al momento de valorizar el inmueble porque te da la fotografía del momento. Exacto. En ese momento el mercado cómo está respondiendo con propiedades como la tuya. La tuya que ya está tasada, o sea, la tasación ya es o sea, no necesariamente tienes que hacerla, pero si tienes esa duda, ese temor, es un buen punto de partida. Porque ya el propietario que hace esa tasación demuestra que quiere saber cuál es el valor en base a criterios objetivos. Exacto. No en base a sus recuerdos, no en base al vínculo que tiene con el inmueble, sino ya se están desapegando un poco de eso. Ya, objetivamente, ¿cuánto vale mi casa? ¿Quién lo puede hacer objetivamente? ¿Yo como propietario que vivo ahí toda mi vida? ¿O digamos alguien externo, un tercero que va a aplicar ciertos criterios y ciertos parámetros para llegar a eso? Es un punto de partida, pero no necesariamente lo que te diga el informe es el precio con el que vas a cerrar, porque finalmente, y acá acabo este punto, la tasación te da un valor comercial y un valor de realización. Entonces tú a veces tienes que jugar entre esos dos valores, no irte por debajo, no irte por encima, jugar qué tanto por ciento entre uno y otro. Ese es un punto también que vas a tener que saber escuchar el mercado. Y sobre todo, si bien es cierto, cerrar con un valor justo, tener en cuenta también de que aplicar un precio adecuado desde que uno sale a la venta te va a generar una mejor percepción de la persona que está comprando, porque probablemente la persona que está comprando no tiene 2-3 días viendo. Exacto. Teniendo en cuenta que es una compra importante y que algunos compradores se toman mucho tiempo, entonces ya más o menos en tu zona ya han visto cuánto es el monto promedio. Entonces, si tú sales con un valor que no se ajusta a la realidad, entonces ahí podrías estar teniendo dificultades para vender. Lo que te lleva a eso muchas veces es el temor de no rematar tu inmueble, ¿no? Entonces, y precisamente para no rematar es que te tienes que asesorar adecuadamente. Exacto. Para que podamos hacer una buena valoración y venderlo a un buen precio. Exacto. Bueno, un tercer punto sería los problemas legales, ¿no? O documentarios, o sea, caer en eso. Y bueno, hemos encontrado muchos propietarios que nos preguntan, ¿no? Ya, pero yo firmo la minuta y si no me terminan de pagar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se queda la transacción a medias, ¿no? O si ya recibo una parte, ¿en qué momento viene lo siguiente? Entonces, el siguiente paso. Entonces, primero hay que partir de la documentación previa, ¿no? ¿Qué significa tener la documentación previa? ¿Qué documentos son
o sea, insustituibles en un momento de evaluar un primer estadio de toda tu documentación, de las condiciones de tu estado de tu inmueble para la venta, ¿no? Y considerando que cada proceso de transferencia, dependiendo del inmueble y dependiendo quién lo compra y con qué entidad, los documentos varían. Entonces, muchas veces cuando, o sea, el mayor porcentaje de repente es con crédito hipotecario, ¿no? Con algún financiamiento de algún banco, y dependiendo de las políticas de ese banco te van a pedir la documentación. Entonces, ¿estás preparado para tener eso? ¿No? Claro, y eso se vincula a que, o sea, no hay una lista cerrada Absoluta, de ¿no? documentos, claro, ¿no? O sea, son puntos de partida, ¿no? Tu copia literal, HRPU, documentos de identidad. Pero si el comprador viene con un crédito, te van a pedir además el testimonio. Si es que, no sé, o vas a estar vendiendo una casa o un terreno, certificado de parámetros para que el comprador sepa hasta qué piso puede levantar. Por lo que se ha visto mucho es el tema de las sucesiones intestadas. Las sucesiones ¿sabes qué? No, pero en este, no, pero aquí no dice el nombre y también el DNI. No, pero la fecha cierta y cuándo falleció. Entonces, O si el propietario está en el extranjero, es un poder. O si el comprador es una empresa, también. ¿Quién tiene una vigencia de poder para ver quién es el representante que va a firmar, que va a firmar el arras o va a suscribir el contrato? hay que tener claridad en todos estos puntos, porque recuerda que la persona que te viene a comprar tiene que, o tú tienes que proyectar, en este caso los propietarios, tienen que proyectar esa seguridad de que, o sea, imagínate tú ir a comprar algo y no estamos hablando de que es probabilidades, pero tú no sabes la persona con la que te vas a, el comprador que te va a llegar. Entonces, si de repente es un comprador que es válido también, que nota cierta falta de conocimiento, puede aprovechar eso para poder negociar. Al final, el propietario quiere valorar más su inmueble, ¿no? Que le paguen más, y el comprador quiere pagar menos. Es una cuestión natural del Cada quien mercado. defiende su propio interés. Su propio interés. O sea, Exacto. el tema está que ahí tú no te llegas como que a un punto en el que los dos ganen. Hay ambas partes ganar, ganan, ¿no? Otro, bueno, es la falta, vinculado a eso también, la falta de tiempo o energía para encargarse del proceso, ¿no? Estás dedicándote a tu propia actividad con la que cubres tus necesidades mensuales, ¿no? Entonces, entrar a un proceso en el que te va a demandar tiempo y energía. ¿Sabes qué? Necesito hacer una visita un miércoles en la mañana, y el miércoles en la mañana estás en tu trabajo, ¿no? de tu horario de oficina, entonces no vas a poder, se puede perder, no, un fin de semana, bueno, fin de semana no, pero tengo un negocio porque viajo, entonces pierdes, no es que es una pérdida absoluta, pero se disminuyen las probabilidades, ¿no? Las posibilidades de llegar a un posible... Considerando que el mercado es muy variable y muchas veces se tiene la percepción de que de repente, no, yo voy a dejar las visitas para el fin de semana. Claro, pero el empresario o el emprendedor que el fin de semana tiene un mayor movimiento y que puede el lunes a las 10 de la mañana, cuando Claro. el lunes a las 10 de la mañana tú crees que todo el mundo está trabajando, entonces no son horarios iguales, ¿no? Cada quien, dependiendo de su actividad, tiene pues tiene labores distintas. Y eso, ¿no? Lo que tú mencionabas hace un momento sobre el tiempo para atender las llamadas, el tiempo para dar la información. Pero no solamente el tiempo, o sea, el tiempo es una variable importante, pero además la energía. ¿Por qué? Porque te van a estar llamando varias personas, entonces si te llaman y te afrontas una llamada comercial y te dicen que no, la transacción se cae, tu estado de ánimo, tu energía, no es algo que te va a golpear, ¿no? Porque, tanto me llaman y no, o sea, te empiezan a generar más dudas, te cansas de estar recibiendo llamadas, de estar lidiando con el no, entonces... Y mucho de algunos propietarios que han llegado a nosotros es después de un proceso de frustración, ¿no? De desgaste, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Y eso es algo que no es solamente, no estamos hablando de un tema de la persona, del propietario, sino un tema también de desgaste del inmueble. Y ahí vamos, ¿no? A tenerlo, no haberlo sacado en buenas condiciones, no tener una respuesta adecuada del mercado. No solo te estás desgastando tú, sino estás desgastando el inmueble, lo que se le llama en el mercado quemar el inmueble, ¿no? Pero principalmente ahora estamos hablando de ese tiempo, esa energía, ese desgaste que puedes tener si es que no te asesoras adecuadamente. Y otro punto, bueno, que tiene que ver con los anteriores también es el miedo a ser estafado o tratar con malos compradores, ¿no? Entonces, parte también, una de las aristas es la parte de documentaria legal, ¿no? Otra de las aristas es saber filtrar los compradores, entonces eso, bueno, puede ser materia incluso de otro contrato, ver la manera en cómo nosotros filtramos a los posibles compradores para que lleguen los adecuados, o sea, que entren a tu hogar, porque algunos de los vendedores viven en el inmueble, entonces tú
como que ¿a quién le abres la puerta? expones tu intimidad, claro, ¿no? Para que llegue una persona que tú no conoces y bueno, tienes que tener la seguridad de que esta persona al menos ha sido adecuadamente filtrada. Exacto, y eso es lo que quería llegar al filtro, ¿no? Normalmente nosotros comercialmente hablando hacemos una precalificación, ¿no? Tú tienes que saber que esa persona está de acuerdo con el lugar, con la zona, con el metraje, sea una casa, sea un departamento, está dentro del presupuesto. Dentro del precio importante eso, si de repente va a ser con fondos propios, va a ser con algún financiamiento, ¿no? Y más o menos darle una información. Para eso también se hace un trabajo y es importante el equipo de marketing con el que contamos los agentes inmobiliarios, que te va a dar un trabajo terminado con el que la persona se va a hacer una idea de a dónde está yendo, para que cuando llegue y abra la puerta y tú ya haya visto toda tu intimidad, no diga, no era lo que yo había pensado, ¿no? Entonces, y por supuesto lo que mencionó Jorge acerca de las centrales de riesgo, ¿no? Es importante saber si esa persona pues es sujeta a crédito, ¿no? Porque imagínate, te dice con financiamiento, pero al final está en Infocor, está en rojo en los últimos 3 años. En el sistema. O sea, a no ser de que vaya a salir a nombre de otra persona, no habría forma de que a él le puedan dar algún financiamiento. Entonces son puntos y para cerrar un poco este espacio, que hemos identificado que los propietarios los detienen. Sí, les genera temor también. Bueno, esas eran algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Si de repente ustedes están intentando vender su inmueble y los agobia otro tipo de temores, también lo pueden poner en los comentarios. No olviden compartir este video con amigos, familiares, seguir nuestras redes sociales, visitar nuestra página web. Así es, ¿verdad? www.imosoto.com, y comentar aquí en el video si es que necesitan algún tema que quisiéramos tocar. Bien, nos vemos. Chau.